compartiendo la palabra de Dios también en esta hora. Pues bien, yo tengo que hacer una especie de alto en estos momentos porque hay varias cosas que explicar. Primero, que el alto lo pone el texto, y es que por primera vez empieza a aparecer una serie de situaciones, de cosas aquí en este texto que es necesario considerar y que nos obliga a hacer este alto y hacer una serie de explicaciones. Pero antes de ello, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos acompañe durante este tiempo. Oremos. Padre amado, gracias por esta palabra. Es la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, no es sencillo acercarnos a este tipo de textos que contienen tanta profecía, tantos elementos, tantos lugares mencionados, tantas situaciones, Señor, que no sabemos reconocer con claridad en lo que a cronología o tiempo se refiere. Oramos en todo caso, Señor, tú puedas hablarnos y puedas ser el día de hoy, Señor, tal como venimos orando desde el principio del culto, nuestro pastor, el pastor de los pastores. A Él oramos. En nombre de Jesús oramos así. Amén. Bueno, ustedes saben que el enfoque que yo le estoy tratando de dar a Zacarías siempre es de tipo pastoral. Claro, acá hay mucha profecía que mencionar, mucho por especular. Ustedes van a encontrar también revisando comentarios al respecto, que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y seguramente en algún momento tendremos que referirnos al texto en términos proféticos. Sin embargo, insisto, debemos de buscar aquí una aplicación pastoral más concreta a nuestras vidas, y pienso que existe. La aclaración que tenemos que hacer en estos momentos es que por primera vez, en todo lo que viene siendo la profecía de Zacarías, tenemos por primera vez que se están mencionando ya varios lugares. Hasta antes de este capítulo 9, todo era en cuanto a lugares la relación entre Judea, como quieran ustedes llamarle, su capital, Jerusalén, y el imperio perso-babilonio. Esa era la relación. Persia y Babilonia por un lado, Jerusalén por el otro. Sin embargo, ahora por primera vez se empieza a mencionar otros lugares, y es más, es notorio que sutilmente, no directamente, se empieza a hablar del norte, porque ustedes saben bien que ya un tiempo atrás el reino se había dividido en dos, el reino del sur y el reino del norte. Nos estamos refiriendo al pueblo de Israel. Al reino del norte se le llamaba Israel en general, o en algunos momentos Efraín, y acá ocurre eso también. ¿Por qué? Porque Efraín es la tribu más grande del norte. Entonces, como es la más grande, a todo el conjunto se le llamaba Efraín. Como ocurre notoriamente en el sur, porque en el sur no está Judá solamente, está Judá y Benjamín. Pero Benjamín es tan pequeñito que todo el mundo dice Judá, y es Judá, sencillamente. Ahora, ustedes tienen acá un mapa, y aquí en el mapa ustedes pueden observar algunas cosas que van a ser interesantes de considerar. Miren, esas flechas blancas, las dos flechas blancas que están más a la derecha de ustedes, implican las dos grandes invasiones que han ocurrido, ¿no? La primera vino bien del norte, de parte del imperio asirio que tomó posesión de la gente del norte, ¿no? Y se la llevó. Esta gente llega a integrarse mucho a la sociedad asiria, y cuando regresa, ya regresa en alto mestizaje, ya se han mezclado, no son hebreos puros, ¿no? Y de allí descienden los samaritanos. De esa invasión, de ese salir y regresar, descienden los samaritanos. Ahora, en esa invasión, Judá quedó protegida. Si no, ustedes, si tienen curiosidad, pueden leer 2 de Crónicas, capítulo 29 en adelante. Van a encontrar la historia del rey Ezequías y cómo es que Ezequías, siendo el rey de Judá, resiste de una manera milagrosa, porque era el imperio más grande de ese entonces, ¿no? Y eso no puede ser sino explicado por la mano de Dios, que protege a Judá de la invasión asiria. Sin embargo, viene el tiempo después y la invasión viene del otro lado, viene de Babilonia, de la otra flecha blanca, la que está más abajo. Entonces son los babilonios los que se llevan a la gente de Judá, se quedan con estos alrededor de 70 años,
y finalmente Judá es liberado, pero no directamente por los babilonios, porque los babilonios son conquistados por los persas. Por eso es un imperio medo-persa, algunos lo llaman, caldeo-persa, persa-babilonio, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Y es el emperador, el nuevo emperador persa el que los libera, ¿cierto? Entonces, de eso ya sabemos que está tratando Zacarías, ¿no? De la gente que ha llegado y que está en 3 reconstrucciones, ¿no? La reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros de la ciudad y la reconstrucción de la casa heredada por cada uno. Tenemos que decir la casa heredada porque es escasamente improbable que hace 70 años, y yo estoy regresando, ¿no? Que hace 70 años yo haya vivido allí. Lo más probable es que yo he nacido en Babilonia, estoy regresando a Jerusalén y estoy llegando a poseer la casa que me toca por herencia. ¿No es cierto? Pues bien, esta es la historia. Ahora, sin embargo, ahí ustedes ven 2 flechas que sí tienen colores, que implican la relación entre Jerusalén y 2 pueblos. El del norte, que vendría a ser, como quieran llamarlo, Fenicia, Siria, hay una sola letra los separa, pero Siria y Asiria son diferentes. De la flecha blanca, ¿cierto? Esta de acá, es Asiria, en la costa, pegada a la costa, es Siria. Los europeos lo conocían como Fenicia. Son navegantes extraordinarios que llegan a poblar algunas zonas de Europa. De hecho, la gente del norte de España, La Coruña, esa gente son descendientes de los fenicios. Y los escoceses, los Highlanders, esos que están en las montañas en Escocia, también son descendientes de los fenicios. ¿Cierto? Es interesante, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, un escocés, casi todos tienen el pelo claro, pero ya uno se encuentra uno que sigue siendo un gente muy europea, pero pelo negro. Ya se da cuenta, ¿no? Por aquí, ¿no? Si no tienen curiosidad, fíjense, ¿conocen a los Beatles? Grupo de rock, ¿conocen? Ya miren a Paul McCartney, miren el color del pelo a comparación del pelo de los demás, ¿no? Big negro, ¿cierto? Fenicio, sangre fenicia tiene, ¿no? De los escoceses ¿no? Que gente acá que se fue para allá después de mucho tiempo. Pues bien, y la profecía en estos momentos básicamente se refiere a esas 2 líneas de colores, que viene del norte y las que viene del sur. Pues bien, compartamos la palabra y leamos al respecto. Fíjense, en primer lugar, versículo 1, dice aquí: profecía, palabra de Jehová en la tierra de Jadrac y en Damasco. A Jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Estoy leyendo versión Reina Valera del 95. Fíjense, ya desde el principio, aquí, y en relación a lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de todo el libro, hay una aclaración que Dios mismo nos está dando. Y la aclaración es la siguiente. Fíjense, durante toda la profecía de Zacarías, ¿cuál ha sido el centro del interés? Jerusalén. Lo que pasa en Jerusalén. ¿Nos estamos ocupando en la reconstrucción del templo o no? ¿Sí o no? Etcétera. La discusión al respecto. ¿No es cierto? Siempre el centro, el enfoque de la lectura, Jerusalén. Ahora Dios nos hace una aclaración. A Jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Ya no solamente el sur, también los del norte. Y no solamente todo Israel, todo el mundo. Aquí Zacarías nos está haciendo la siguiente aclaración. El interés, sí, es cierto, es Jerusalén, pero más que Jerusalén, los ojos deben mirar a Jehová. Y de eso se trata, de que el día de hoy nosotros consideremos qué tanto Dios es el centro de nuestras vidas. Si es que nos estamos identificando con Jerusalén, nos estamos identificando como el centro, ahí a donde llegan las flechas. Y es que acá hay una advertencia respecto a 2 grandes ataques. El primero viene del norte, ustedes allí lo pueden ver, la línea que va de arriba para abajo. Viene de algunos territorios acá mencionados. Por ejemplo, se menciona 5 ciudades en lo concreto: Jadrac, Damasco, que es la capital de Siria, Hamat, Tiro y Sidón, donde Tiro es muy simbólico y quizá le invirtamos un poco más de mención a Tiro al respecto, ¿no? Y ahí lo leemos, versículo 2.
También Hamat, que está en su frontera, y Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Pero el Señor la empobrecerá, hundirá en el mar su poderío y será consumida por el fuego. ¿Qué ha pasado y cuál es la condena que Dios le está dando a esa zona? Primero les está diciendo que está reconociendo que allí hay sabiduría, pero no es la sabiduría filosófica. La sabiduría filosófica está precisamente bien al norte, ¿no es cierto? Bien al norte, lo que es Asia Menor, ahí donde es la actual Turquía, ahí salen Heráclito, los grandes filósofos, ¿no? Parménides, etcétera, ¿no? Los presocráticos, etcétera. Pero no es a ese tipo de filósofos o de pensadores a los que se refiere. Más bien se refiere a lo que les estaba mencionando, la capacidad marítima que tenían los de Tiro, por ejemplo, que eran extraordinarios comerciantes. Si había sabiduría en ellos, era la sabiduría para hacer negocios, ¿no es cierto? Y no solamente para hacer negocios, sino para salir siempre librados en todo problema que podían tener. Tiro tiene una característica muy interesante, es que Tiro está en la costa, pero en determinado momento de su vida, varios siglos antes de estos hechos, ellos se dan cuenta que son presa fácil respecto a otros imperios. ¿Y qué hacen? Pues se posesionan de una especie como de ínsula que hay, de una especie de isla que están allí alrededor, como a 700 metros de la costa, y trasladan la ciudad para esta ínsula. Excavan de manera que no haya conexión sino a través del mar, y esto los libra en muchos casos de muchas situaciones. Por ejemplo, los historiadores dicen, hay una discusión respecto a si es que Nabucodonosor, cuando llegue a esta zona, llega a conquistar Tiro o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que sí se sabe es que Nabucodonosor estuvo alrededor de 13 años de Tiro, porque no podía llegar. Con toda la fuerza y todo el ejército que tenía, no podía llegar a Tiro, porque era una isla, ¿no? Que estaba allí cerca de la costa, pero era una isla, entonces no podía llegar. Y encima Nabucodonosor no tenía marina, no tenía barcos por ahí detrás, no había manera de rodear. Años después de estos hechos, algunos entienden que el cumplimiento de la profecía va por allí. Alejandro el Grande, en el año 333-332 a.C., llega y toma en 7 meses Tiro. O sea, lo que no pudo hacer Nabucodonosor en 12 años, lo hizo en 7 meses, ¿no? ¿Qué hizo? Primero destruyó la ciudad de la costa, lo que quedaba en la costa, y con las ruinas, la piedra, las paredes, los ladrillos que quedaban de las ciudades, se hizo de un camino, pues. Fue echando piedra, muro encima, haciéndose lugar para poder pasar después a pie y tomar la ciudad. Y allí sí Tiro no logró salvarse. Se sabe que algunos especulan que si es que en la otra ocasión pudo escaparse fue porque tenía barcos y por ahí, ¿no? Por un lado trataba de defenderse y por otro lado por los barcos se escapaba, por otro lado, ¿no es cierto? Pero acá ya no podía porque Alejandro sí tenía marina y los tenía todos rodeados y murieron varios miles de personas, ¿no? Prácticamente, algunos dicen que fue la totalidad de los varones que murieron en Tiro bajo el dominio de Alejandro. Ahora, ¿qué representa Siria, que viene del norte, que tiene tantas relaciones? Fíjense, podríamos invertir mucho tiempo hablando de Siria. Siria o de Fenicia o de Tiro, ¿no? Lo que es el actual Líbano, ¿no? De allí, por ejemplo, proviene gran ayuda para levantar el templo de Jerusalén. Hay alianzas con David anteriormente. David invade en determinado momento. Pero tienen una actitud muy amistosa hasta que empiezan los problemas. Ustedes recuerdan la figura de Jezabel, de Acab, pues de allí venía esta mujer, ¿no? Y yo no sé si es que aquí haya relación en la sutileza con que algunas mujeres son capaces de manipular a los hombres más poderosos. Lo que no pueden hacer ni los ejércitos, la mujer lo logra hacer, ¿no? Como el caso de esta mujer muy mala, que sabemos, Jezabel, ¿no? Pero lo que yo estoy entendiendo acá es que todo esto que es Fenicia, o que es Siria, o que es Tiro, Sidón, etcétera, las ciudades que están allá al norte en la costa, no hacen sino representar esa forma sutil con la cual
el creyente identificado en estos momentos con Jerusalén es atacado. Es la especie de tentación que es sutil, que no es notoria, que no es frontal, pero que está allí en el asedio de uno, tratando de conseguir de uno lo que uno tiene. Entonces, pienso que acá esto representaría para nosotros este tipo de tentación sutil. Sin embargo, el ataque no viene del norte solamente, viene de cerca, y estamos hablando de los pueblos más cercanos. ¿Ven la flecha de abajo? Está acá, verde. Viene de lo que hoy llamamos la Franja de Gaza. Y Gaza aparece, por supuesto, acá. Acá también hay una extrapolación, ¿no es cierto? Es decir, se menciona a Gaza como si fuera todo, aunque no es solamente ello. Ese reino es conocido en la Biblia como Filistea, ¿no es cierto? De ahí vienen los filisteos. Y claro, ustedes recuerdan historias del Antiguo Testamento previas a lo que ocurre aquí con Zacarías en relación a Filistea. Dice la palabra de Dios acá: lo verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá mucho. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitaré en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos, ¿no? Quitaré la sangre de su boca, versículo 7, y sus abominaciones de entre sus dientes. Quedará también un resto para nuestro Dios. Serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Bueno, la mención es ahora a Gaza, a esa zona, ¿no? Bueno, a Filistea, corrijo, no, Gaza es apenas una de las ciudades, ¿no? De hecho, me parece que son 4 ciudades las que aquí encontramos, ¿no es cierto? Ascalón, Gaza, Ecrón, Asdod, por lo menos esas 4. Todas esas 4 que son ciudades-estado forman parte, me parece que por ahí falta alguna, forman parte de estas ciudades-estado que en conjunto se conocen como Filistea, y los filisteos son de allí. Ahora, aquí hablamos de otro tipo de relación con Jerusalén, ya es la relación frontal, la relación con enemigos constantes a través de la historia, que yo no sé si son precisamente los mismos enemigos de ahora, porque lo que hacemos en estos tiempos es, decimos, bueno, hubo problemas en el Antiguo Testamento con Filistea, siguen ahora, ahí está la Franja de Gaza, que es Filistea, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Yo no estoy tan seguro, porque en el año 2021, hace no mucho, se acabaron de hacer una serie de excavaciones de tumbas en la zona, y se encontraron restos óseos de gente muy, pero muy antigua, ¿no?, de la época bíblica. Y al hacerse las pruebas de ADN, tecnología que con la que no se contaba algo antes, se encontró que el entero de la genética de esa gente provenía o de España o de Italia. Es decir, los filisteos de la época del Antiguo Testamento eran europeos, no eran de origen asiático. Al parecer eran europeos que habían emigrado y habían llegado allí. Entonces, sin darse cuenta ni saber asuntos de geografía ni cosas de ese tipo, los hebreos de ese entonces estaban peleando contra europeos. Y esto podría explicar por qué los veían tan grandes, porque por lo general suelen ser más altos, ¿no es cierto? Por eso los veían como, recuerdan cuando se habla de los gigantes y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, esto llama la atención en varios aspectos, ¿no? Porque acá se habla, por ejemplo, de reyes de puesto, el rey de Gaza perecerá, por ejemplo, ¿no? Ascalón será deshabitada, ¿no es cierto? Y de hecho, en alguna manera se ha cumplido, podríamos pensar, por lo menos en esos términos. Yo, como le decía, no quiero entrar demasiado en asuntos proféticos, en el sentido de que quienes viven actualmente en toda esa zona que está en conflicto son gente que no desciende de los personajes de la época bíblica, sino que son todos, árabes, gente del norte de África, gente de muchas otras partes, ¿no? Pero no son gente precisamente de la zona, ¿no? Pues bien, y sin embargo, acá ya en términos muy generales, tratando de encontrar el sentido pastoral acá, ¿qué encontramos? Encontramos que si es que esto fuera una especie de tentación, de ataque
contra ese Jerusalén con el que estamos nosotros identificados sería el ataque directo, agresivo, la tentación directa, los valores diferentes, pero frontalmente diferentes. Porque si hablamos de valores, y ojo que algún comentarista habla en esos términos también, acá encontramos que Judá y Jerusalén están rodeados de valores ajenos a Dios. Los valores sutiles serían los del norte, los valores frontales serían los del sur. Las tentaciones sutiles serían las del norte, las tentaciones directas y frontales serían las del sur. Ahora, ¿qué continúa con este pasaje? Porque recordemos, siempre la premisa sigue siendo que todo ojo debe mirar a Jehová. A Jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Y a Dios debes mirar tú en medio de los ataques que puedas estar recibiendo, en medio de las tentaciones en las que puedas estar, sean frontales o sean indirectas, a Dios debes de mirar. Y acá, en el versículo 8, ya estamos casi acabando, encontramos esa imagen que se cumple plenamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, muy en lo concreto en Marcos 11, ¿no? Si no, leamos. Entonces montaré guardia alrededor de mi casa, para que ninguno vaya ni venga. No pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora vigilo con mis propios ojos. Fíjense que siempre Dios está hablando muy en primera persona. Acá el autor le está hablando a Zacarías muy en primera persona. Mis ojos vigilan, es mi casa, ¿no? No vendrá el opresor. Y aquí viene el anuncio. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense, este texto, que para los que hemos leído algo de la Biblia, sabemos que no puede referirse sino a nuestro Señor Jesucristo, irrita a muchos judíos hoy en día. Porque es una profecía demasiado precisa. Y en esa precisión yo me he metido, ¿no? Yo me meto a YouTube a escuchar a muchos judíos ahí hablar, muchos maestros rabínicos. Y claro, cuando hablan de estas cosas, yo he escuchado a algunos muy molestos diciendo, no, que Yeshu, siempre para ellos Jesús es Yeshu, ¿no? Siempre Yeshu enseñando mal y incumpliendo la ley, dice acá. ¿Por qué? Porque mandó a robar un burro, ¿no? Y la palabra de Dios condena en Éxodo 20, no robarás. Y Yeshu robó un burro, mandó robar a sus discípulos un burro. Ya no saben a qué agarrarse, qué pretexto buscar para tratar de desacreditar una profecía que evidentemente se está cumpliendo y que se cumple en Jesucristo. Ahora, lo interesante acá es que, fíjense, en ese entonces, tanto la iconografía, la pintura, la literatura, han retratado siempre al rey triunfador que ingresa a caballo. El que ingrese, el rey tiene que entrar a caballo. Es más, esto fue tan importante, por ejemplo, en nuestra historia, ¿no? Nacional, que cuando Simón Bolívar, ¿no?, llegó por el huerto del Callao, venía con su caballo, no sé cómo se llamaba, quizás mis hermanos venezolanos recuerdan el nombre, tiene un caballo muy famoso, ¿no? Total, el asunto es que el caballo está en muy mal estado. El caballo está feo, flaco, mal. No, señor, no, libertador, acá le hemos traído un caballo, o sea, le dieron un caballo más bonito. Vino un caballo más bonito. O sea, la importancia de entrar, de que el que está tomando la ciudad entre a caballo, como triunfador. Y sin embargo, esto es casi como una ironía, ¿no? El triunfador, el que toma la ciudad, entra en un burro. Y esto no hace sino ridiculizar de alguna manera a esos grandes imperios que tomaron Jerusalén en algún momento, triunfantes, que entraron en medio de la sangre y los cadáveres. Porque acá tenemos a ese Dios mismo que exige ser visto, ingresando, pero ingresando en humildad y prodigando paz. No en medio de los muertos, como ingresaban los otros triunfadores, sino en un ambiente de paz. Si no, acabemos con este pasaje.
Dice acá, Él destruirá los carros de Efraín, o sea, del norte, ¿no es cierto?, de todo el reino del norte, y los caballos de Jerusalén. En otras palabras, no va a ser necesario que haya fortificaciones, ni tecnología militar, ni armas, ni nada por el estilo. Y dice, y los arcos de guerra serán quebrados, y proclamará la paz a las naciones, su señoría será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Yo no sé por lo que puedas estar pasando en estos momentos, y cada uno yo sé que estará recibiendo de Dios en su corazón la enseñanza de vida. Pero yo no sé qué estés pasando en respecto a los valores que se circundan, si sean valores que frontalmente están atacando tu fe, o sean tentaciones que frontalmente se están dirigiendo muy directamente a ti. Fíjense, a veces las relaciones directas, las tentaciones directas no son las más difíciles, a veces son las más sencillas, ¿no es cierto? ¿No? Yo tuve una experiencia, pues una época que cuando vivía en Colombia, mi hijo se enfermó, se vino para acá, vimos dónde podía tener un mejor tratamiento médico, vimos y regresó a Lima, yo me quedé solo, estoy yendo en el bus en la noche, estudiante de seminario, sin mi esposa ya como 9, 8 meses, estoy en el bus, se sienta al lado de mí una señorita y de un momento a otro me pone la mano en la pierna. Y yo digo, caramba, ¿qué pasa acá? No, sí, señor. Yo quedo mirando y le puse una cara tan fea que ya la sé, no sé qué querría. Pero a veces ese tipo de ataques frontales son más fáciles de enfrentar. Los sutiles son aquellos que fácilmente van ingresando en tu vida. La película que viste, ¿no es cierto?, el libro que leíste, ¿no?, el consejo que escuchaste, el periódico que viste en la mañana cuando te paraste junto al kiosco, la radio, etcétera. Hay a veces cosas que muy sutilmente van tocando tu vida y que te van mostrando una alternativa que no tiene que ver con vivir en santidad. Estaba recordando, viniendo por acá, una historia que leí de un piloto en la guerra de Corea, un piloto norteamericano ahí, que estaba en la guerra de Corea, con mucho entrenamiento, sale a su primera misión en su avión supersónico, la primera vez que se usan en la historia estos aviones que no tienen hélice para pelear, y sale con tanta instrucción, mira, cuando veas los MiG enemigos y tienes que hacer esto y cuídate el otro, tienes que volver con vida, y él muy pendiente de los enemigos, sobre todo porque era tipo de aviones con los que él nunca se había enfrentado, de hecho nunca se había enfrentado con nadie ese piloto. Cuando en ese momento en su avión empieza a escuchar un ruido, y con algo así, dice, ¿qué es eso? Algo está fallando. Dice, mira para abajo de su tablero, los cables que hay debajo del avión, y ve una rata que se estaba mordiendo un cable. Entonces dijo, ¿qué hago? Porque me rompe ese cable y me quedo sin control del avión. Entonces no sabía qué hacer, estiraba la mano y la rata seguía ahí, no la alcanzaba, no sabía qué hacer. Cuando en ese momento se le ocurrió, dijo, voy a hacer lo siguiente, pensó de inmediato, dirigió su avión lo más alto posible, a la mayor velocidad, lo más alto posible, hasta donde ya no le era permitido, por razones de la misma características del avión, hacer. Y en determinado momento en ese siente que cae la rata, y la mira y ya estaba muerta. Fíjense, muchas veces el enemigo no es el enemigo que nosotros pensamos. A veces el enemigo es un chisme, un comentario pequeño que me ponen en el Facebook. El enemigo es alguien que dice algo incorrecto, o el enemigo es sencillamente algo que no me di cuenta y lo vi, no lo vi. Pero en circunstancias como estas, ¿quién sabe? Y esto nos ilustre, por lo menos poéticamente, el hecho de que debemos de buscar a Dios en lo más alto, y que solamente de esa manera podremos estar librándonos de estos valores ajenos a nuestra fe que puedan estar rodeando nuestras vidas. Vamos a orar, por favor. Oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra. Señor,
frente a lo que los comentarios dicen, Señor, las exégesis que podamos encontrar o los libros, Señor, alrededor de este tema, apenas nos hemos acercado a la superficie. Sin embargo, Señor, encontramos mensaje de tu parte. ¿Qué será, Señor, si es que escarbamos más y buscamos más aún? Ahora, Padre amado, si nosotros hemos estado mirando demasiado la obra de Dios, o nos hemos estado enfocando demasiado en esta, o hemos estado, Señor, en nuestra consagración a ti, mirando nuestros actos, hemos estado enfocados en nuestras oraciones, hemos estado enfocados en nuestros proyectos pensando que estos tienen que ver contigo, nosotros también queremos hacer un alto en esta hora. Y queremos decir, Señor, que eres tú y no necesariamente la iglesia, y no necesariamente los ministerios, y no necesariamente nuestros proyectos de vida, lo que tiene que ser visto. Y ahora, Señor, con nuestros ojos enfocados en ti, con la seguridad de que tú quieres que nosotros promovamos a los demás, el que los demás también te veamos, Señor, oramos porque tú toques nuestras vidas en esta hora, porque podamos tener esa confianza, Señor, a la que Jerusalén en Zacarías capítulo 9 está siendo llamada. Confianza en que tú, Señor, habrás de derrotar a los enemigos. Confianza, Señor, en que tú habrás de levantar nuestras vidas, Padre amado, y acercarnos más a ti. Padre amado, oramos, Padre Santo, en esta hora también, porque si es que tú no has entrado plenamente en nuestras vidas, lo hagas. Porque quizás, Señor, de oídas te conocemos todavía, pero nuestros ojos todavía no te ven. Y oramos también, Señor, por aquellos que viven cerca de nosotros y a quienes más amamos, porque toques sus vidas. Para que esta esperanza en este Rey que viene a cambiarlo todo, sea también esperanza viva en sus vidas. Y para que desde ya, Señor, empecemos a estar recibiendo esa paz a la que tú nos llamas y nos prometes. En el nombre de Jesús, nuestro único Señor y Salvador, oramos así.